la política argentina es cada vez más frecuente el uso de las expresiones batalla cultural y hegemonía en prácticamente cualquier contexto. Tanto los dirigentes como los operadores mediáticos hacen uso y abuso de estas categorías en el discurso, aunque es probable que ninguno de ellos sepa a ciencia cierta de qué se trata. Esa ignorancia conduce a la utilización inapropiada de las categorías o a su aplicación para fines deshonestos de propaganda ideológica. Y la opinión pública, que en general tampoco conoce el origen ni los contenidos de estas categorías, cae inocentemente en la trampa discursiva de los chantas de la política y de los medios. Si bien hay evidencias del uso de los conceptos de batalla cultural y de hegemonía a lo largo de toda la modernidad e incluso desde antes, el cascabel al gato lo puso recién a principios del siglo pasado el filósofo, lingüista y dirigente italiano Antonio Gramsci, al sistematizar finalmente el contenido de ambas categorías. Para comprender rápidamente la teoría de Gramsci, es preciso saber primero que la batalla cultural es un proceso cuyo fin es establecer una hegemonía sobre la sociedad civil, esto es, generalizar las ideas particulares de un determinado grupo, haciendo que dichas ideas sean compartidas por todo el cuerpo social. Cuando eso ocurre, el grupo en cuestión tiene la hegemonía. En el sistema filosófico de Gramsci existe una diferenciación geográfica fundamental de dos mundos muy distintos a los que podríamos definir como Occidente y Oriente. Lo que es válido para el uno no necesariamente lo es para el otro y viceversa. En Oriente, la sociedad civil es gelatinosa, no tiene la fuerza necesaria para generar consensos. En Occidente, por el contrario, esa sociedad civil es sólida en la forma de Estado ampliado, de las instituciones que construyen el consenso con las mayorías en el cuerpo social. Por lo tanto, para conquistar el poder en Oriente, bastaría con un asalto de tipo militar al Estado, pues al no existir instituciones sólidas como un Estado ampliado, la sola destitución del régimen gobernante ya le daría al grupo sublevado el control del territorio. Eso fue lo que Gramsci observó en la Revolución Rusa de 1917. Al tratarse de una sociedad premoderna, en Rusia, todo el poder lo tenía el zar, y fue suficiente con derrotarlo para hacerse con ese poder. Eso fue lo que hicieron los bolcheviques en 1917, y es lo que Gramsci llama una guerra de maniobras, o una simple movilización armada en la forma sencilla de golpe revolucionario contra el poder político. Los países de Occidente, sin embargo, son modernos y tienen muy bien desarrolladas sus instituciones más allá del Estado o sociedad política. Esa es la sociedad civil, el lugar donde se da la batalla cultural, que es una guerra de posiciones. Para hacer la revolución en Occidente no alcanza con tomar el control del Estado mediante un golpe revolucionario, pues ahí no está el poder real, sino más bien en las instituciones de la sociedad civil. Finalmente, la batalla cultural es una guerra de posiciones en la que se debe avanzar trinchera por trinchera, en un sentido figurado, con la conquista de cada una de las instituciones de la sociedad civil: la iglesia, los medios de comunicación, el sistema educativo, los sindicatos y un largo etcétera. Esa es la razón por la que la revolución bolchevique triunfó en Rusia, en los países premodernos de Europa Oriental y luego en China, pero fracasó en Alemania, en Italia y en las demás naciones de Europa Occidental. Estas últimas tenían instituciones sólidas en la sociedad civil, un Estado ampliado que los primeros no tenían. La batalla cultural no es, como suelen decir los dirigentes y los operadores deshonestos, una serie de escaramuzas de opinión entre civiles a ver quién tiene la razón en cada momento de la rosca coyuntural. La batalla cultural es la cooptación, una por una, de las instituciones de la sociedad civil para que estas instituciones difundan y generalicen las ideas del grupo que quiere ser hegemónico. La hegemonía, por su parte, tampoco es una simple dominación. No es una cosa que se obtiene con hacer un golpe de Estado o con tener mayoría en las cámaras, ni con ganar varias elecciones al hilo.
La hegemonía es el control de las instituciones de la sociedad civil mediante el consenso y la coerción en un equilibrio necesario, cuyo resultado, prevaleciendo siempre el consenso en dicho equilibrio, es la economía de la violencia. La economía de la violencia es una categoría del también italiano Nicolás Maquiavelo y refiere al uso puntual, esporádico y calculado de la fuerza únicamente contra unos pocos díscolos. Para que una hegemonía sea estable, la enorme mayoría de los individuos debe participar del consenso hegemónico y solo una minoría rebelde, irreductible, debe ser reprimida. Cuando se deja de hacer economía de la violencia, el equilibrio se pierde, resultando en la quiebra de la hegemonía. Eso es lo que puede verse hoy, por ejemplo, en la geopolítica. Durante décadas, los Estados Unidos fueron hegemónicos porque nunca hubo un grupo numeroso de países díscolos y fuertes cuestionando al mismo tiempo su liderazgo. Ahora ese grupo numeroso existe y la hegemonía estadounidense está quebrada porque solo puede sostenerse mediante la represión, simulando un poder que ya no tiene. Y entonces, al ser imposible reprimir a demasiados díscolos a la vez, el resultado necesario es el cambio de orden con el establecimiento de una nueva hegemonía, la que se construirá en base a un nuevo consenso, nuevas reglas y con un grupo dirigente también nuevo. La batalla cultural es la guerra y es la revolución en el campo de las ideas como condición previa a la conquista del poder político ya en la forma estable de una hegemonía. Para entender la política conviene hacer caso omiso de los chantas que venden el humo de que batalla cultural es gritar consignas repetidas y de que hegemonía es ser autoritario después de contar unos votos en la urna. La política es mucho más que eso.